No tiene que ser. Es del ejercicio que usted mandó. Sí, hay una que habla del ADN. El ADN, bueno. Hágale, yo se lo leo. Pero el último no. Pero para allá, papi. No tienen el de ADN. ¿Qué? ¿Cuál es ese? Yo no sé. Hay uno de los talleres que yo envié. El primero, ese. Debe ser el primero. Ah, entonces acá está también. El repaso. El repaso, sí. Ah, sí, también. No, momento. Ah, porque usted me la dio en Quería colocarle como te digo. Recuerda que se abre el archivo. Esto es el del ADN. Aquí está el banco. Esto, y presuponga que debe de 3 artículos comprados. A la hora del gobierno que lo aumentó el sueldo. Pero ahora el gobierno que se quiera pedir un artículo. Los que pasamos en crisis. Esta no, la próxima sí. Ah, véalo, no, aquí está. está pero quebrado. Profe, aquí No está. le ya la está contando. Ah, Al yo final, no lo encontré, no no lo lo encontré. Yo estoy grabando acá por si Ah, sí. YouTube. Entonces Tiene usted una coge cámara grabadito, que me lo da manda y yo lo de subo a mi manera. canal. Ah, eso. Tienes a los días, dame Eso, pues, ya lo paso por. No, yo no sé. Pero ya está la cara. Ya sabe para que no Ya, hable ya, nada. sí, ya. Yo tengo el 8. Ah, bueno, tráigalo. Claro. Tráigalo. Me gusta internet, que copiando una vez. Está mega. ¿Usted cree que.? Ah, me pasó el orden, no, mira, bueno, listo. Listo, entonces, ¿quién lo tiene? Ah, Todos. El ejercicio, ¿quién lo dicta, por favor? se tiene Se tiene una cadena de ADN una cadena de ADN. constituida de la siguiente manera: Sí. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0. Hasta ahí estamos claros. O sea que esa cadena de ADN, ¿a quién le pertenece? Enteros. A una clase. A ver, un ADN, ¿a quién le pertenece un ADN? Una A una persona, persona. un objeto. Pues, no se olvide. A cualquier persona, pero para este caso es una qué? Un objeto. Persona. Una Sería- persona, sería ¿cierto? una persona. O sea que la persona tiene que el ADN. O sea que la clase persona debe tener que el vector. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Porque para este caso, ese ADN le pertenece a una persona, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice: realizar un programa que compruebe que una cadena de ADN ingresada por el usuario corresponde o no a la cadena anterior. Listo. O sea, simplemente es mirar si es igual o no. Sí, exacto. Entonces, como el ADN le pertenece a una persona, entonces se está hablando de que las clases pueden tener que vectores. ¿Sí o no? ¿Cuántos? Los que usted quiera. Lisa. Entonces, si una clase tiene vectores, por consiguiente yo puedo enviarle a esa clase un vector por referencia. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Sí. Entonces vamos a jugar ese ejercicio y más mirando y después... Bueno, pero eso sería como un vector de vectores, ¿o no? No, porque no estamos en vector de objetos. Simplemente estamos diciendo que una persona va a tener un vector de ADN. ¿Listo? Que es muy diferente a un vector de objetos. Acá no es un vector de objetos. Estamos diciendo que un objeto tiene que un vector. Que es muy diferente a decir que es un vector de objetos. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Entonces, listo, voy a crear el ejercicio en archivo, nuevo proyecto, aplicación de Java, siguiente, coloquémosle ejercicio, Nacho. química Nacho. Ejercicio. Programa, módulo. Listo. Doble butrada. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Pues que ejercicio. Acá tiene el ejercicio química Nacho, entonces voy a crear un paquetico, ¿eso lo hablamos otra vez o no? Nuevo paquetico, vamos a llamarlo como Modelos. modelos. Voy a tener la clase dentro de modelos y la vamos a llamar como Persona. persona. Entonces, ¿qué datos son los básicos de una persona? Nombre. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Toda clase debe tener un atributo que la identifica de otro. Me explico, si yo hago esto, string nombre, string edad, ¿y qué más le colocamos? Cédula. String, por ejemplo, género. Apellido. Digamos que él se llama Carlos y la edad es 26 y el género es masculino. Y él se llama Carlos, la edad es 26 y el género es masculino. Tienen los mismos que datos. ¿Cómo hago a identificar este de este? La posición. Por la ADN. Pero digamos que no tengamos eso. ¿Qué dato me permite a mí identificar dos personas? Cédula. La cédula.
Si yo hablo de dos, por ejemplo, de dos objetos como estos, si tuviera 2 × 100, ¿cómo identificaría cuál es este y cuál es el otro? Y no exactamente código de barras o serial. Estamos hablando de que todas las clases deben de tener un atributo único que le identifican de otro objeto. Estamos. Entonces, para ese caso de las personas, ¿cuál sería? ¿Qué princesita? Entonces, estamos hablando que para este caso, el atributo único de la persona es que la cédula. Si yo estoy hablando de un ambiente de trabajadores, ¿cuál sería el atributo único? De trabajadores. ¿Cuál sería? ¿El código del trabajador? ¿O podría ser también la que? La cédula. Estamos hablando de una clase celular. ¿Cuál sería el atributo único? El email. El email podría ser cierto. Se lo vamos, por ejemplo, las bicicletas. ¿Cuál sería el atributo que si yo tuviera 2 de las mismas? Serial. Todas esas bicicletas todas tienen por debajo un código. ¿Ustedes sabían? En el marco. Ah, sí. En el marco. Ah, se la robó. Por acá tiene un código. En el marco. Lo mismo, un carro tiene también que un código. En el que está en el Para que se vaya. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, le voy a llamar. Preguntas hasta ahí. Entonces, listo. Entonces, se recomienda siempre identificar ese atributo único. Entonces, en este caso sería que Cédula. la cédula. Entonces, Eso también tiene su ciencia. sí. Usted genera variables string siempre y cuando no tenga que hacer operaciones con ellas. Entonces no cometan el error. Que porque la cédula son puros números, entonces la cédula es una que es un qué, Eso es string. naturaleza. Si yo le digo a usted, hay que sumar todas las cédulas. Entonces la cédula sería qué. Uní. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Listo. Entonces, tengo esos 4 atributos y tendría el otro que se llamaría como ADN. ¿Y sería qué? Un vector. ¿Hasta ahí estamos metidos o no? Listo. Resulta entonces que según el ejercicio, yo necesito 2 datos de ADN. El dato del ADN del usuario y el dato del ADN con el que voy a ¿qué? A comparar. ¿Eso está claro? ¿O no está claro? Entonces, ¿uno qué haría? Este sería el ADN del usuario, ¿sí o no? ¿Será que es correcto que yo diga esto? Y ese sería el ADN que... Pero entonces lo que estoy diciendo acá es que todas las personas van a tener cuántos ADN. ¿Esto es correcto? No. ¿Funcionaría? Sí, pero es correcto según la metodología. Pero entonces es para comparar, se puede comparar. Sí, ya vamos a mirar. O sea, yo no lo debería tener acá. Yo le doy solamente un ADN que es el de la persona. Y en la M impediría, o en la M miraría cómo compararía este con el de la que persona. No debería tener 2 ADN porque realmente lo que estoy diciendo ahí es que la persona va a tener 2 ¿qué? ADN. Entonces, eso soluciona la pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cuál es variable de clase y cuál es variable de qué? De método. La variable de clase es cuando le corresponden verdaderamente a la clase. Por ejemplo, aquí, en este caso, 2 ADN no le corresponden directamente a la clase. Le correspondería directamente a la clase del ADN original, el del usuario. ¿Hasta ahí está claro? ¿O no está claro? Sí, claro. Entonces, listo. Voy a borrar este ADN de aquí. Y tengan en cuenta otra cosa. Miren que ese vector nunca lo inicialicé. Porque eso no se debe inicializar ahí. ¿Se debe inicializar en dónde? En el constructor. O, digamos que yo podría hacer esto, pero no quedaría muy bien. Nuevo ADN de cuántas posiciones, digamos que son 5. Si yo... Bueno, eso ni siquiera es un string. Bueno, pero podría mostrarlo como string, ¿cierto? Si yo digo esto, ojo, si yo hago esto, estoy dando inicialización a una variable. Estoy diciendo que ADN va a tener cuántas casillas. 5. Si yo digo eso igual, quiere decir que en ese momento, cuando yo corro el programa, en la memoria del computador se va a instanciar un espacio para ¿quién? El ADN. Porque estoy reservando 5 posiciones en la memoria del computador. ¿Hasta ahí somos claros o no? Sí, señor. Claros hasta ahí. Entonces les voy a enseñar trampitas.
yo no voy a colocar O sea, eso. Simplemente estoy diciendo que va a haber un vector. ¿De cuántas posiciones? No sé. Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a crear el constructor. Primer constructor. ¿Constructor qué? Por defecto. Por defecto. Segundo constructor. Los constructores son métodos especiales. Es necesario tener los dos. Se recomienda tener los dos. Porque ustedes pueden inicializar el objeto con uno o con el otro en algún momento. Pero eso me puede decir a mi profe, lo que pasa es que yo pagué por defecto, yo lo creé. Está bien. Por lo menos uno. ¿Sí? Pero se recomienda mínimo cuánto. Dos. ¿Cuántos puedo tener? Los que yo quiera. Yo puedo decir esto, vea. Exacto, vea. A mi Java me regaló dos constructores, el por defecto y el que, el parametrizable. Los constructores simplemente son métodos especiales de Java que no tienen la palabra void. Si yo, por ejemplo, le colocara esto void, ya no sería un constructor, sino que sería un método. Es cierto que este método, ¿de qué tipo es? Que recibe Y no retorno. y no retorna. ¿Cuántos datos recibe? 5 y devuelve cuántos? Nada. Ninguno. Como, miren que eso en realidad es un método, pero como son métodos especiales no llevan la palabra que para hacer referencia a la clase. Pero si usted se coloca a mirar bien, miren que este método que acá especial se llama igual a este método que está acá especial. Se llaman igual, pero funcionan diferente porque tienen diferente firma. A lo que me refiero con diferente firma es que este recibe datos, no, y este. Sí. Entonces es diferente firma. Pero se llaman igual. Como se llaman igual, pero tienen diferente firma, entonces eso se entiende como sobrecarga de qué? De métodos. Dos métodos que se llaman igual, pero la firma es ¿qué? Diferente. Entonces, en conclusión, yo puedo tener varios métodos llamados igual, pero si las firmas son diferentes, el programa sabe a cuál se refiere o no. Ahorita vamos a mirar eso. Y realmente yo puedo tener muchos constructores. Miren, yo puedo tener, por ejemplo, un constructor que diga así: no va a recibir el ADN, digamos. No va a recibir el ADN, y acá le digo new int de 5. ¿Qué diferencia el constructor de la línea 22 al constructor de la línea 31? Que uno recibe un código. Exacto, en el de arriba ¿cuántos parámetros recibe? 4. Y el de abajo. 4. No, ustedes contaron mal. El de arriba ¿cuántos recibe? 5 Y y el de abajo. 4. Se llaman igual, pero su firma es ¿qué? Diferente. Entonces, yo por ejemplo en la main mando 5 datos, ¿a cuál constructor hago referencia? Al primero. Y si yo mando 4, ¿a cuál constructor hago referencia? El segundo. Al segundo. Ahora, yo puedo tener los constructores que yo quiera, si a mí me da la gana, yo puedo crear otro y decir, vea, ¿sabe qué? Es que suerte, digamos que todos los que este programa van a utilizarlo, va a ser del género M. Y va a ser new int de 5. Entonces, ¿qué estaría diciendo ahí? Si utilizaría este constructor que creé, que todas las personas que utilicen ese constructor van a ser ¿qué? Masculinos, o sea, hombres. Y que van a tener obligatoriamente un ADN de cuántas posiciones, no más. O sea que si la persona va a tener 6 posiciones, ¿qué? Yuca. Porque solamente está diseñado este constructor para ¿cuántas posiciones? 5. Si yo utilizo este. Si yo utilizo este, digo que el género puede ser cualquiera, pero que va a tener ¿cuántas posiciones? El vector. 5. Pero si yo utilizo este, estoy diciendo que puede ser cualquier persona de cualquier género y puede ser cualquier cantidad o cualquier tamaño de ADN. O sea que él puede tener un ADN de 6 caracteres, y él puede tener la de 10, y él puede tener la de 1, y él puede tener la de ¿qué? De 15. ¿Cuál es mejor? El primero, ¿cierto? Porque es más versátil. Si yo utilizo, por ejemplo, el segundo,
todos tienen que tener un ADN de ¿cuánto? De 5. Entonces, en conclusión, podría estar capando el programa. Digamos que si él llega a tener 10, digamos que él es un mutante y tiene 10, entonces ya no puede, porque mi programa está diseñado para ¿cuánto? Para 5. Pero si yo utilizo, por ejemplo, este de abajo, también lo caparía, porque si una niña le vamos a sacar el ADN de la niña, ¿se podría? No. Pero son ejemplos de constructores. Entonces, por ejemplo, son constructores mixtos. Porque, por ejemplo, acá inicializo dentro y a estas me las inicializo aquí en la main. ¿Estamos o no estamos claros? Entonces yo puedo tener muchos constructores utilizando la sobrecarga con diferentes firmas. Ojo, si yo llego a tener esto, me saco un error porque tengo dos constructores con la misma firma. Entonces ahí ya el programa queda loco. ¿Estamos o no estamos? Sí. Si quieres saber cómo andar. Preguntas hasta ahí. Claro. Sigue siendo sobrecarga. Ahí no es sobrecarga, ahí no enseña mira que está rojo. Porque tienen el constructor de la línea 31 y el constructor de la línea 39 son exactamente iguales. Tienen exactamente la misma firma. Entonces ahí ya el programa se enloquece, porque si yo le coloco los mismos atributos, miren. En el de arriba recibe 1, 2, 3, 4. Y en el de abajo recibe también ¿qué? 4. Entonces ya no sabe a cuál de los dos llamar. A no ser que yo le cambie la firma a 1. Digamos, en algo loco. Digamos algo loco. Digamos que la edad va a ser acá entera. Cambia la firma. Entonces ya no podría utilizar. Son dos constructores que requieren la misma cantidad de parámetros, pero tiene diferente firma. ¿Estamos o no estamos? Listo. Entonces, se recomienda mínimo 2, que son los de acá arriba, pero realmente se utiliza los que le den la gana. Pero es que yo soy feliz utilizando las constructoras, pues sea muy feliz. Sí, y ahorita voy con los set y los get. ¿Podría colocarlos como yo les expliqué así? ¿Yo les expliqué así o no? ¿Yo cómo les expliqué? Listo, entonces yo puedo colocarlos, control espacio y colocar la palabra set y ir chuleando. Coloco entonces digo set y estaría el otro y así los voy colocando. O si yo me quiero ver todo eso, le digo refactorizar, encapsular campos, seleccionar todos, para este caso refactorizar. Entonces ya mis sets y mis gets. Uy, nítido. Listo. Ahora, voy a crear el método que se va a llamar comparar, que va a comparar el ADN del usuario con el ADN original. ¿Estamos o no estamos? Listo, entonces, miren. Ese método comparar, ¿dónde lo hago? ¿En la main o en la clase persona? Uno menos en la main. ¿Quién da más? No, tienes que Puede ser en cualquiera de las dos. ¿Sí? En ese caso puede ser en cualquiera de las dos. Si yo creo un método comparar en la main, funciona exactamente igual que si creo un método comparar en la clase. Pero para qué. Vamos a hacerlo en la clase. Yo voy a colocar acá en cualquier lado, porque eso no tiene que tener orden. Voy a llamarlo método public void comparar. ¿Pero qué le va a entrar? Un vector, un entero, vector. Este es el vector a qué? A comparar. Entonces, vector original o qué? Vector original. Y aquí, entonces. Ojo, yo saco vectores. Bueno, realmente se llama ADN original. Veámoslo bien. ADN original. Entonces tengo dos ADN. El de la persona, que es este de acá,
Y el original, que es El original es a comparar. Exacto. ¿O cómo lo quieren llamar? ADN. Bueno, el original sería el de arriba, entonces ADN a comparar. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Haz una pregunta. Es que el de arriba es diferente del de abajo. El de arriba es el ADN de la persona. Y el de abajo es el ADN que usted va a comparar a ver que son iguales. Que va a entrar al. ¿En dónde? Pero es que lo que pasa es que este ADN, bueno, también lo podría tener acá. Decir, por ejemplo, entero ADN. Crea un vector fijo ahí Fijo. en el método y el que lo compara con el que está. ¿Qué puede tener esto? Lo que dice igual a. ¿Cuáles son los datos? 0, 1. ¿Cuáles son? 0, 1, 0. 1, 0, A ver, a ver. 10, 100, 10, 100. 10, 100. 10. 100. 100. Yo podría tener este vector aquí. Yo lo podría tener aquí. O lo podría crear en la main y mandarlo aquí. Hay que reciba dos parámetros en el mismo. Pues no, ahora pues siempre se Este sería van la a comparar con eso, pues. C. ¿Qué diferencia hay si yo lo mando desde la main o si lo creo aquí? Por ejemplo, si yo le digo que no lo va a recibir acá, sino que va a hacer acá, ¿qué diferencia hay? Que ya no lo puede cambiar. Ya lo cambio por referencia. Siempre tienen que comprarlo con eso. Siempre todas las personas se tendrían que comparar con qué? ¿No? Es el mismo. Con ese. Y está bien, porque eso es lo que pide el ejercicio, ¿cierto? Pero si lo quisiera un poquito más flexible y lo creo desde la main, yo puedo cambiar el vector cuando yo quiera y va a trabajar sobre el vector cambiado. ¿Le va a entender el trabajo de lengua? Sí, porque ahí quedaría fijo, entonces. Hay que haber fijo para todas las que Pero entonces sería las personas, pero está bien porque eso es lo que nos está pidiendo que el ejercicio. Pero hagámoslo de la Si yo lo quisiera un poquitico más flexible, digámoslo. más bien digo que el método le entra el ADN. En la main quedó el ADN y si le cambio el ADN en la main, pues va a trabajar con ese nuevo ADN. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Sí, sí. Vamos a trabajarlo primero así para que los que estén en la vivienda se ubiquen un poquito. Entonces, for, aquí, bueno, este es un for ¿Cómo es each. que es? Todavía no están ustedes For para for each. each. Los vamos para acá. Escribe for Y le colocamos, yo le puedo colocar this, punto ADN, punto qué, len, o ADN comparar, punto qué, len, porque los dos van a ser qué, iguales. Ahorita hago una comparación sin el ADN, el ADN a comparar en su campo qué, y es igual al ADN normal en su campo y entonces vamos a llamar una variable por acá llamada éxitos y la vuelvo a la que a 0, entonces le digo éxitos Usted ponía input, tabulación y Éxitos más. y Igual. Yo también se me muevo. y Y de éxitos igual a 5, entonces. solo se está sólido. No, no necesito configurar. entonces me va a tocar hacer un return No necesito configurar. Sí, no. Return. y entonces miren que esto retorna, entonces ¿por qué retorna una cadena? O sea que esto retorna un qué? Un string. String. No es design. Acuérdense que las clases no pueden tener float. Ah, pero sí se puede imprimir en la clase. Yo no estoy imprimiendo, ¿qué estoy haciendo yo? Mandando un string. Retornando un string, que es muy diferente. Profe, ahí no sé, no es dis.adn.
Así. Sí, si quieres. Sí. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿El qué? Ah, Abuelito. Ni que la mira se le queda bien. Eso lo escribe. Camilo siempre escribe, mira a ver si le queda bien. el perfil, ¿qué me quiere decir? Línea. La 39. 39, ¿qué pasa con la 39? De colocar ese 5 para colocar punto N. Ah, la misma vaina, sí. O sea, si yo le coloco, ojo, dis.éxitos, No, es no, punto ADN. dis.adn.qué, len menos 1. No, tiene punto ley. No. Que la cero también cuenta. A ver, la longitud del vector es cuánto? 5. 5. Y la posición 0 cuenta, o sea, que va de 0 A 4. a 4. Pero entonces yo tengo el contador y el contador cuenta la 0. No. Mire, vamos a ver si no le quedamos el menos 1. Sí, sí lo cuenta. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sin el menos uno, está bien. No, Es que eso es incompatibles. Sí, 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 como le decía. pregunta hasta ahí. Uy. No tiene que en la línea 34 ponerle el menos 1, punto len. Porque No, mira, desde porque luego la cara es al final del método. porque menos. A ver, Basta 4. a ver. Si fuera hasta menor o igual, sí. El método no es public. ¿Qué? Ah, no, sí, un string. Ah, ya. ¿Solo el método? No. ¿Está claro? Pero con el que lo está comparando no debe ingresar como parámetro. No, porque dije que comparar va a tenerlo adentro. Míralo a la línea 32. Ahorita le hacemos flexión. Por eso, pero Pues estoy trabajando así. Si yo lo quisiera entrar, quedaría más flexible el programa. El ADN tiene que ser arriba. no, ya vi que- porque ahí está teniendo el Ya valor. tocaría hacer otra variable. ¿Estamos o no estamos? Pregunta hasta ahí. La otra variable de clase. ¿Alguien le pregunta hasta ahí? Listo, entonces me devuelvo acá. Me voy para Nacho. Entonces, tengo que llenar dos vectores. Bueno, ¿cuántos vectores tengo que llenar acá? Uno. Porque el otro ya está yendo allá, ¿cierto? Entonces le tengo que pedir, acá pido el vector para el usuario. ¿Estamos? Sí. Yo le digo, entero, ADN, ¿cómo le llamo original? Puede llamarse diferente, ¿cierto? Ahorita sí, new int, ¿de cuánto? Y lo voy a llenar, entonces por favor. Acá sería ADN.len y entonces voy a llenar. Entonces le digo ADN0 en su campo y hágalo igual a integer.parseInt j.pane.show input dialog digite la pos más y más digite en la pos el valor y esta lineecita pendeja ya me estaría llenando ¿qué? El vector. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Y ahorita entonces voy a crear a este pin. Y le digo, persona, P1, hágalo igual, llámalo persona, igual a new, persona. Entonces miren, acá tengo los dos constructores. Si yo hubiera tenido 10 o 20, los que sean, me salen ¿qué? Los dos constructores.
Entonces, si creo con el primero, todo se inicializaría ¿qué? El null y el 0. Si yo creo el segundo, pues tengo que mandar la cédula, el nombre, la edad, el género y el qué. Ya se arranco y digo, cédula. Vamos a mandarla sin pedírsela. 777, el nombre. ¿Cómo lo llamamos? De gueto. No, llamémoslo Maduro y Es que Maduro. la B. Es un niño. 15. Y. ¿Cómo es? ¿Qué sigue? ¿Qué seguía? ¿Ah? La cédula. No, ¿qué más seguía? Género. El género. Coloquémosle femenino. Burro. Femenino. Y el ADN original sería este. Sí, la tenía en stream. Gracias. Era ver si estaba atento. Muy bien. Y ahí está. Entonces tenemos al socio que es Maduro con la cédula 777, tiene 15 años, es una nenita. Y ese es el ADN. Estamos. Se puede, en vez de poner ADN o sea, vender los números ahí directamente entre llaves. Así. Paréntesis como hizo ahora. O sí, eso es el número coma o números que sea. Faltaba uno por ahora. Son 5. No importa porque yo estoy diciendo allá que Sí, yo sí. no le tengo un tamaño fijo, tengo un tamaño fijo allá. O sea, en la clase le dije de tantas No. condiciones, no. Entonces acá se Entonces, hace. usted le puede meter un vector de 100 y él le crea los espacios. Porque yo le hice una trampa, allá le creé cantidad de espacios. No. Entonces el vector es dinámico, si acá tiene 100, allá queda por cuánto. Si yo le coloco allá 5, ahí sí yo muero. ¿Se me va a entender la trampita que le hice? Entonces mire que no se puede. Aunque se debería. El correo está mandando. No, se puede. Acá queda pues señalado el ADN por cierto, por original. Por eso, este es el ADN original que. No, ese es el ADN sí, ¿De la original persona? de la persona. Sí. Se está pidiendo acá. Por eso, ese es de la persona. Ahorita vea, ahorita le digo, el socio, punto qué. Pero comparar me devuelve un string. Entonces le puedo decir so. ¿Me la cogieron o no me la cogieron? Sí, me ocurre hacerlo. Entonces miremos varias cosas. Ojo pues. Una clase puede tener un vector o la cantidad de vectores que usted necesite. En este caso creo un vector de ADN. Pero no coloqué este ADN que entra acá, o sea, el ADN original lo estoy mandando a la clase, pero por referencia. Por referencia es que no le estoy mandando el vector, sino que le estoy mandando la dirección donde recibe el vector. Entonces, es lo que coge en esa dirección. Si yo modifico allá ese vector, acá la main lo va a ver ¿qué? Modificado. Entonces, miren que ya tienen ustedes una ventaja. Fuera de eso, si yo mando por referencia, si el vector de la main es de 100, allá queda de cuánto? De 100. Si es de 10, allá queda de cuánto? De 10. Yo podría crear varias personas con diferentes ¿qué? Con diferente tamaño de ¿qué? De ADN. ¿Estamos claros o no estamos claros? Entonces, si yo quisiera, podría decir esto. Digamos que con otro socio 2, acá abajo, el socio 2, pero entonces aquí voy a decir que este ADN va a ser de 10. Sí, entonces acá le digo ADN de 10. Y aquí entonces llamaría y lo inicializaría. Que iría hasta ahí. Entonces tendría el socio, ¿cuántos campos va a tener de ADN? Y el segundo, ¿cuántos campos va a tener? Entonces miren que es más dinámico, más flexible el programa. ¿Sí o no? Sí. La otra ventaja es que lo que yo haga en la clase con ese vector se va a ver reflejado automáticamente aquí, porque pasó fue una que
referencia. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Está nítido? Ahora, si yo llego a cometer el error de, bueno, el error no, o lo llego a programar allá en la clase y le digo el tamaño, yo ya no puedo mandar por referencia ese vector. Me tocaría mandarlo por qué? Por valor. O sea que me tocaría crear un ciclo y mandar casilla por casilla. ¿Sí? Primero, la dificultad del código, y segundo, si yo hago un cambio en la clase, me toca devolver ese cambio a la main para que lo vea que reflejado. Creo que en ese caso ahí, pues, como los dos tienen los mismos parámetros, los mismos, él pues va a tomar. Bueno, en ese caso ahí, Se crean 10 personas. ahí estarían dos personas con los mismos parámetros, sino que lo que le diferencia en este caso es que uno tiene 5 y otro tiene 10. Pero yo puedo acceder al uno o al otro porque el primero, ¿cómo se llama? Eso sí. Y el otro. Esos libros quedan guardaditos. Ya no. Ya. Entonces no habría mucha confusión porque se llaman los objetos diferentes. Lo que pasa es que para este caso los dos son maduros y tienen 777. Entonces podría haber una confusión. Para hacer el atributo único que es la cédula, entonces vamos a cambiar la cédula. No, por ahí está la M. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Y el SWOT lo que me dice si es la persona es que mutante o mutante. pues mutante. Vale. En este caso yo creo que es Graba la mutante. clase. Graba la clase. Ahí hay una pregunta. ¿Dónde? ¿Bebero? ¿Dónde? ¿Sabes? Pero por café, pero es como alguno Graba. con uno, porque si no se da muy largo. Sí, F6. Graba la Wii. Esto es todo. Ay, madre. ¿Cómo lo quieren llenar? A ver, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Es un qué? ¿Funcionó? Podémosla con la original. 10, 10, 10, 100. 1, 0, 1, 0, 0. Facilito. Ay, qué bonito. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué me pasa ese momentico? ¿Está claro? Nítido para todos. Ahora, trampitas que uno aprende. Si yo coloco esto acá, yo estoy diciendo que todas las personas que yo cree las estoy comparando con ese vector. ¿Estamos o no estamos? ¿Está claro? Que no está mal porque eso es lo que pide que el vector. Sí. Ahorita voy a hacer otra cosa. Voy a decirle, le va a entrar un AD. Sí. ¿Qué estoy diciendo ahí? Sí, hace lo mismo. Porque pero está comparando sobre el mismo. Entonces, ahí Pero ¿qué sería, diferencia hay? pues que usted puede cambiarle el. Claro que yo puedo decir, por ejemplo, voy a crear otra persona, voy a crear el socio 2. Entonces vamos a crear el socio 2. Ese sería el socio 2. La ventaja es que yo podría decir que este ADN para el socio 2, por acá podría ser, lo puedo cambiar. O se lo pide el usuario. O se lo pide el usuario. Con cuál ADN lo quiere comparar. O se lo pido al usuario. Comparente. ADN igual a 1001, a ver qué pasa acá. Comparente. Usted le puede comparar. Ah, ya, no. Ah, no. A ver. No, porque es que cada espacio porque está declarado. Y acá ya lo declaré.
Igual. ¿Qué me dice? No le falta poner que. Ah, no, no, no. ¿Será que me pide eso? Por lo que está reclamando el mismo vector, no tiene que darle a Neuint, no. Eso, volverlo a inicializar. No, porque estaría teniendo dos variables iguales. No, ADNC igual a Neuint vector, no. No, Cierto, no. Neuint de tipo vector. Ah, no. bueno, no me va a complicar la existencia, no va a colonar. Vamos a llamarlo así AN2 y acá le digo AN ¿qué? 2. Mire, ¿qué ventaja está así con la ventaja de ahorita? ¿Qué diferencia hay? Así lo pueden modificar. Claro que yo acá puedo cambiar el ADN a comparar para cualquier persona, entonces el programa es más que versátil. En cambio ahorita todos tenían que obligatoriamente pasar por ahí. Que está mal, porque era lo que tenía que denunciar. Preguntas hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Listo, ahora, bueno, antes de ir borrando esto. Ahora, este ADN lo entré aquí por parámetro porque es que realmente esa variable no le pertenece a la clase. Por eso no la coloqué como variable de qué. Porque no le pertenece realmente, o no está relacionada de una manera directa con la clase persona. ¿Estamos o no estamos? Entonces su misión es, pero están programando, es mirar qué clases, qué variables, qué atributos le pertenecen a la clase y qué atributos no le pertenecen a la clase. ¿Entendido? Listo, entonces vuelvo acá y vamos a ver acá. Ahora, ya saben entonces qué es sobrecarga de método. Ahorita vamos a mirar qué es sobrecarga de operador. Ustedes han hecho sobrecarga de operador. Y un ejemplo claro de una sobrecarga de operador es el más, que tiene dos funciones: sumar o qué, o concatenar. Entonces cuando encuentro dos números al lado y lado es que, pero cuando encuentro una cadena a cualquiera de los dos lados, ¿qué hace? Son diferentes firmas, ¿sí o no? Entonces él hace una cosa o hace qué, la otra. Entonces sobrecarga de operador, ejemplo, preguntas que tengan hasta ahí. Listo, ¿te vamos a pasar a vectores de objetos o qué? La dificultad de trabajar objetos así es que si yo quiero crear 10 personas, me tocaría el socio 1, control C, yo les diría acá, el socio ¿qué? 2, el socio 3, y si yo le digo 1000 veces copio B, control C, control ¿qué? Pues si no existieran los vectores de objetos, entonces 1000 veces. Ah, que es que yo voy a hacer para el ADN una empresa, un laboratorio, y a la semana entran 10.000. Entonces tienen que hacer, no, se me tardó un mes. Control C, control V, y entonces yo le digo, no, yo quiero comparar cuál es el mayor. Entonces hay que hacer una comparación con los 10.000 copiados. O sea que por eso la verdad son inmanejables. Y digamos, pero así como objetos uno puede tener, digamos, un vector de 5 posiciones, un vector de objetos de 5 posiciones, que la primera posición sea un vector. No. O sea, No, digamos, todo tiene que ser homogéneo. Si usted dice que es un vector de objetos, tiene que meter ¿qué? Todos objetos. No puede tirar pero todo. digamos que, o sea, el objeto, digamos en este que lo último es un vector, lo del ADN. Es que es una cosa muy diferente, porque usted dice que el objeto tiene un vector. Entonces yo creo un vector de objetos y dicen, para este caso,
que tengo, por ejemplo, 10 personas y que cada persona va a tener un vector de ADN, pero en cada posición del vector de objetos, ¿para qué? Una persona. ¿Sí me puede entender? Ahora, más adelante se puede tener vectores heterogéneos, que una posición sea, por ejemplo, un objeto y en la otra sea un número. ¿Eso cómo se llama? Se llaman estructuras dinámicas. Y lo ven así. Listo, ustedes estamos claros. Entonces la dificultad de esto es que si yo tengo 10 personas me tocaría control C, control G, V, que sería inmanejable, ¿sí o no? Entonces vamos a crear un vector de objetos. ¿Cómo se crea un vector de objetos? Miren, eso es un vector y eso es un vector, ¿sí o no? Un vector de un dato específico, porque yo acá le dije, por ejemplo, para este caso que era que int de 5 y acá le dije que era de números entre la transformación, porque es también un ¿qué? Un vector de ellos. Yo puedo tener vectores de enteros, dobles y de strings y de las variables que ustedes conozcan, pero también puedo tener vectores de objetos. ¿Cómo funciona un vector de objetos? Persona, ¿cómo le colocamos? Grupo, por ejemplo, nombre del vector, grupo, ya es igual a new. igual a new Persona. ¿sí? Ah, sí. Perdón, se la caló. De 10. Entonces ahí estoy diciendo que mi grupo va a tener ¿cuántas personas? 10. Claro, miren, la misma pregunta. El tipo de variable, nombre del objeto, abro y cierro, asignación, igual para este caso, new int, new persona, 10, estamos. O sea que conclusión, la clase es el que le da el tipo de variable. ¿Estamos hasta ahí o estamos hasta ahí? Entonces que yo tengo 100 personas, listo, se las tengo. Entonces le digo un for o un while o el que usted más le dé la gana, y acá le dice grupo.qué, grupo.len. Hasta ahí estamos claros. Y este se va a llamar, llamémoslo I y se llamémoslo JP. Y ese sería la posición que Hay que oír J más. muy bien. Entero J igual a 0 hasta que J sea J más. Listo. Hasta ahí estamos claros. Listo. El primer vector se va a encargar de qué? De crear. ADN o la posición. Llenar el vector de persona. Llenar el vector de objetos. Muy bien. Y el segundo. De copiar los datos. Pero entonces por cada persona hay que. O sea que tendría que ser un ciclo que añadido. Por cada persona entraría allí adentro y llenaría ¿qué? Los 5 por este caso saldría, que haría otra persona, entraría al interno y llenaría ¿qué? El ADN tiene que ser la posición J ya, ¿ok? Entonces aquí así, es un anidamiento. Ustedes ven en programación cuando yo manejo ciclos anidados, entre la primera vez al de afuera y se ejecuta tantas veces el de adentro como lo diga esta sentencia, La posición J. y cuando termina de completar volví, sale, se incrementa en uno de este y volví a hacer las 5 veces. Es una posición J. O sea que si son 10 personas, ¿cuántas veces se ejecuta el de adentro? 5. No, ¿cuántas veces en total? Ah, no, ya entro. 50 veces. Si el de afuera se ejecuta 10 veces, el de adentro ¿cuántas? 50. Ah, sí. Porque tiene que llenar 5 espacios por cada persona. por 10 10, personas. 5. No, ahí en ese Porque caso, la tabla en ese caso pasan 100, 5 son por 100 10. más, ahí van 100, porque aquí no le he cambiado J, tiene que ser Matemática del más. Ah, bueno, casi. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Estamos claros? ¿Feliz? Entonces, voy a arrancar. Como el primero se encarga de las personas, ¿dónde quedaría la persona? ¿En la línea 28 o en la línea 32? O sea, con la I.
Sí, está. Uno me dice en la 32, uno me dice en la 28. ¿Dónde pone la E? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Dónde queda ¿Dónde la pone la E acá arriba? ¿Dónde crea la persona? En la 28. ¿Dónde queda la persona? En la Crea la el persona vector. después ¿Dónde queda la persona? es que va en orden. Bueno, El día de la persona le da 52. el diente de la persona. Bueno, pues sí, que no quedarla ahí porque cuando uno ahí es donde ya la se jode. Pero ¿y cómo va a comparar? ¿Cómo lo va a tener? No lo ha creado. Ojo, pero es que, ojo. Cuando yo meto una línea de programación, quiere decir muy que mal este for escrito, solamente sí. ejecuta esto. O sea que si coloco acá cualquier cosa, le pertenece a cuál for. Al de arriba, no le pertenece al de abajo. Ojo. O sea, por ejemplo, si yo por ejemplo coloco so, hola, ¿cuántas veces ejecutar hola para este caso? 10. Porque le pertenece al for de dónde? Al externo. Porque no tiene llaves el Las interno. llavecitas. Cuando no tiene llaves, se ejecuta simplemente la La línea que primera sí. Ya. que encuentre y ya. Entonces lo que estoy diciendo es que esa instrucción le pertenece a qué for. A eso. O sea que esto lo ejecuta 50 veces, pero esto lo ejecuta ¿cuántas veces? 10 veces. 10. ¿Sí estamos claros? O es como usted, bueno, cuando usted en la vivienda, el hay más huevo nada que hacer eso. ¿Sí me va a entender? O sea, no hay más huevo nada. ¿Así se lo entienden mejor o no? No. Entonces, ¿dónde creo a la persona? ¿En la 28 o en la 33? A 28. No, pichurri. En la 33, porque es que en la 33 yo tendría toda la información. Que la cédula, el nombre, la edad, tendría el vector. Es la misma vaina. Pero no, pero es es la misma vaina. que Los datos, el el vector. no. Luego se llena el vector. El segundo subfunciona. Qué pichurri. No, porque Bien, primero no te la tiene mando nada. que puse en la primera para que entiendan. No, porque la primera vez que pasa no tiene A nada. ver, le digo, vea, grupo, ojalá yo le entiendo en el parcial. Grupo igual a new Da igual. persona y le digo la cédula. Digamos que la cédula va a ser 777. Sí, porque es que esta variable El nombre, el no le va a nombre entrar va a todavía ser Carlos. al objeto. La edad va a ser 29. El género va a ser Es de la masculino 33. y el ADN lo tengo. Sí, porque primero se lo crea y Sí. luego se lo manda. Y aquí lo estaría Este mandando. sería el ADN ¿no? original. Que ya Analiza esta. ADN, lo tengo. La primera vez sí, que sí, parce. Él se ejecuta y no tiene nada. Después, Pero, ¿a qué pasa? ¿A qué pasaría si Sí, yo la lo tengo. Le manda un vector vacío. Y le manda Ojo, pues que esto es muy importante. Vamos a crear a este man. Entonces digamos que este man se llama Carlos, ¿verdad? Entonces la primera vez que entro al ciclo externo voy por él, creo una persona. ¿Tengo el ADN en ese momento? No. Entonces queda con un ADN de cuánto? Nulo, o sea que es un mutante, no tiene ADN. Pero ojo, la segunda vuelta paso donde él. y él queda con el ADN. Y él queda con el ADN que debería ser de quién? De Carlos. Sí, es una 30. ¿Sí me va a entender el trabajo de lengua? Sí. Entonces, mire, usted puede que el ejercicio le funcione, pero estaría con un desfase de 1 y fuera de eso la primera persona lo dejo que mamando. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Estamos? Para todos. Entonces miren que es muy importante dónde yo creo las cosas. A no ser de que yo haga esta trampa. Esa es una función. ¿Qué estoy diciendo? Enviarle el. La primera vez que lo crea él, crea un ADN que nulo. Pero más abajo, es diciendo que ese null se lo cambie por el que acaba de que. ¿Sí o no?
Siempre es más complicado. Pues sí, o sea, yo digo que sea más complicado, ¿no? O sea, soluciona el problema, ¿cierto? O la otra es ¿y ahí qué pasaría? Ya, queda bien. Allá llena. Entonces, ¿ven la gran diferencia? Que usa que se cagó un vino para jugar contra nuestra memoria. Sí. No, pues está En el claro. primero estoy diciendo que voy a meter 10 personas. Apuesta. Y abajo, en la línea Yo ni temor. 32, estoy ya creando la persona. Con la primera creo es el espacio y en la segunda meto la persona. Es como, por ejemplo, voy a crear una laja de bicicleta, que es la primera de la de arriba. Muerte porque Y en la 32 meto la seguro. bicicleta. Ah, no, va a matar. Eso sabe que va a matar. Hasta ahí estamos claros. ¿Estamos nítidos o no? Ahora, si llego a esto. ¿Qué estoy diciendo? Que compara el ADN de cada ¿Comparo el ADN de qué? De esa persona que mandó ahí. De la persona que acaba de qué. Cree comparar. Cada vuelta. O, pues si yo podría hacer esto acá. Voy a ver si podríamos, no sé. No sé, déjame. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Preguntas hasta ahí. Control Shift F. No, es Alt Shift F. Al chip. Alt Shift F. Ah, qué alineado. Ok. Listo, está bien. Hasta ahí hay una 20 pregunta. puntos para yo. Hasta ahí hay alguna pregunta. No. Ahora vamos a hacer cositas sobre esto. Entonces ya tengo un vector de objetos y ya cada uno lo puse a comparar. ¿Sí o no? Pero si yo lo quiero mostrar, entonces yo podría decir que el método comparar me devuelve algo, ¿cierto? Entonces digo so más eso. ¿Sí o no? Entonces me diría si es un mutante o si es una persona que normal. Eso está claro para todos. Porque el método me devuelve algo, entonces por eso lo concatené una vez. Ahora, si yo les dijera a ustedes, yo quiero saber el vector, el ADN original de la persona 5. Aquí. Grupo posición 5.4. Eso, 4. Somos grupo posición 5 4. 4 más ¿Cómo se comparar? Ahí ve, el enter. get Ya. 0 y me tocaría que Mételo dentro, sí. No. o en un ciclo, ¿cierto? Así. La 0, la 1, la 2 Pues un ciclo y la I. o un ciclo de la I, ¿cierto? Y ¿la cogieron o no? Sí. Estoy diciendo, ya, coja la persona del grupo, coja la 4, cójale la ADN y muéstrame la posición que es. 0. Muéstrame la posición que es. Para que le muestre toda la cara. Vamos a hacer un for. O sea, para comparar su época de. Si el ADN es de. No me estoy comparando, estoy mostrando.
O si solo es un O la manera más sencilla, que es la A los el pescados, deber ser, a las entonces trompadas. crearía acá un for. No, acá. ¿Sí? Pisados acá. A ver, esto. Teleportar. Y le digo esto acá así. Le quito el print LN, le voy a quitar print y le digo el subcampo y separado de coma. Y el espacecito. Y ahí me mostraría toda la cadena. todo el vector de la persona 4. Ahí demuestra lo que cuando tiene mantos en la cabeza. Que va a ser bizarro, o sea, cara, no aplasto que no pueda jugar, se canse. Que canse. Estaba aprendiendo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? De 2,5. 2 horas y media. Bueno, o sea que uno podría quedar vectores dentro de vectores infinitamente. Claro. Lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. Oh, pues que es que ahí hay un concepto grande. Uy, Estoy diciendo que hay un vector de metros llamado ¿qué? Grupo. ¿Sí o no? Que tiene cuántas posiciones. ¿Cuántas colocamos? 10. Bueno, no voy a ir hasta 10. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, hasta 10. Pero que acá va a ir una persona. Y dentro de esa persona va a haber ¿qué? Un vector llamado ADN. Eso ahí es lo que estoy diciendo allá. Y acá va a haber otra ¿qué? Otra persona con su vector. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que este vector tiene en cada casilla un vector. Pero si yo me la quiero sumar más verde, yo puedo decir cosas muy locas como estas. Y que esta persona pueda tener otro vector de objetos de cualquier cosa, por ejemplo, un vector de objetos de, por ejemplo, de carros. Si una persona tiene una colección de carros, es objetos. Y que cada carro puede tener un vector. Por ejemplo, un vector de velocidad. Y una persona puede tener 2 vectores de paso. Lo que usted quiera. O sea, una colección de carros, una colección de motos. Y cada uno puede tener Y cada uno puede tener un vector. O muchos vectores. Entonces ustedes empiezan a volar. Todavía no me llegó aquí. ¿Sí me va a entender? Lo que les quiero decir. Por ahora, pues, es un Nacho. Y después pasamos acá. ¿Entendieron el concepto o no? Sí. Yo acá puedo tener múltiples vectores. Puedo tener un ADN, puedo tener lo que usted quiera. Hay muchos. No hay un límite. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Estamos? Sí, pues a dar una buena contextual. Yo creo que estaba calentando y le di pasto cuando es muerto. Pero, Y yo le pedí como 5. Ahora, si yo dijera, a ver, ¿qué tiene esta cosa personal que es que todo lo de string. Vamos a colocarla entera para saber cuál es la persona mayor. ¿Listo? Entonces, por consiguiente, la edad pasa que a entero y por consiguiente aquí va a ser entero. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Pero entonces, para que todo no se llame 777, entonces usted podría pedir eso al usuario, ¿cierto? JOption ¿qué? Panel. Entonces vamos a colocarle acá JOption panel punto show input dialog. Acá dijiste que cédula. Acá un enter para que no se pierdan y vamos a quitar acá sería para el nombre
Entonces le digo control C, control C, y aquí le digo control V, y acá sería para la que la edad es control V, pero eso es un entero, y le diría integer parseInt, y aquí sería la edad, y aquí sería para el género, y aquí para el ADN, pero el ADN ya lo pedí, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos o no estamos? Entonces ya quedó para X personas, para las personas que usted quiera meter ahí. Ahorita yo le digo, yo quiero saber un método, ¿cuál es la persona más vieja? ¿Ese método dónde va? ¿En la clase o en la main? La main. En la main. Porque tengo que trabajar sobre todo el vector de un vector llamado grupo. Entonces listo, me vengo aquí, entonces coloco un método. A ver si cierra con, a ver, acá hay un problema de llavecitas, mirémoslo. Este cierra con este, y creo que sobra con chao. Listo, entonces acá. Entonces, arranco. Aquí, public, static, void, comparar. ¿Sí o no? ¿Y qué le entra a ese método estático? ¿Le entra qué? El vector llamado como grupo. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros o no estamos claros? Le entra el vector llamado grupo. Entonces, le entra un vector de objetos de tipo persona llamado grupo. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Bueno, el método no se llama comparar, sino que se llamaría el mayor. ¿Qué tengo que hacer en ese vector? Usted la después y aquí en la Un for. Un for que diga que Get. que diga el for que vaya hasta el grupo.que len, y dentro de eso ¿por qué tengo que hacer? ¿Necesitas saber cuál es la edad mayor? Sí, lo que pasa es que el método no se debería no comparar, sino llamémoslo. Porque compare cada persona y que le compare el get de cada persona. Y acá tendría un if. Tengo dos maneras, un burbuja o la comparación tradicional. Entonces diría persona mayor igual a no. No, hágalo igual al grupo mayor en la posición. ya. Hay que organizar los get de acá porque los get de edad son ¿qué? String. Pues acá sería ¿qué? Int. Y aquí sería int.
Y aquí ya, imperio construir. Y ese me soluciona, ese me saca más de los Yo números. soy Ospina, yo soy Osorio. Eso, Osorio. Porque sí, Contra Dolores. Así que aquí dicen el escudito, pues no, nada de escudos míos, solamente 4, es loca. y si no se mata en el computador, Hombre, Desde con esto. O no maté. ya es un cable. Aquí es un cable de eso. desde su casa hasta la vida. ¿Eh? Un cable de allá desde su casa hasta la vida. No, por internet. Hasta ahí está claro lo que hace eso. Profe, usted ahí el link, Es que hay que instalar un programa que nos conecte en LAN directamente. iniciarlo en 1. Porque pues que lo va a comparar 0 con 0. Pues para que no se compare con el mismo la primera vez. Pero eso estaría bien, pero en el sentido de que no me equivoco. ¿Cómo? Allá, para que Si lo hago no me sale ningún error. No, así no lo no, porque la primera vez se compara con el mismo y con el mismo no va a ser ni mayor ni menor, va a ser que igual, entonces no pasa nada. Ay, pero entonces para qué hizo esta primera línea. ¿Estamos o no estamos? Es de persona mayor igual, ¿no? Eso no lo hubiera podido O comprar. sea, claro, la primera vez se compara con el mismo, pero como es igual no pasa nada. Grupo, una posición. Ahora, usted puede tener el for y arrancarlo desde cuánto. No entiendo. Cuando dice mayor, comprarlo con grupo, una posición Pregúntanos cero, ahí. punto que edad. Señor, Hay como el vector No. mayor. Ah, sí. Claro. De aquí en la línea 43. Mayor. No, porque la variable mayor ya está definida ahí y ella cada vez que... La variable mayor no es un vector. Mayor no es un vector, man. Mayor es un objeto. La 40 es una Sí, un variable vector. mayor, pero que es una persona. Grupo en la posición cero también es un objeto. Grupo en la posición cero también es un objeto. No, grupo sí es un vector de objeto. Por eso, grupo en la posición cero es Sí, un es un objeto. objeto, sí. O sea, no puede comparar. Ah, sí, ya lo entendí. Sí. También puedo ponerlo grupo en la propia. Hay 3 cédulas. Ah, no, porque ahí se la compararía con uno. Usted tendría que editar grupo en la posición 0 siempre que No, pues, encuentre uno más ahí grande. tampoco está aumentando. Como que no. Vea, mayor le asigna otra vez el más grande. Si lo hace como usted dice en la posición 0, tendría que editar la posición 0 también allá abajo. Pregúntanos hasta ahí. Hágale la pregunta hasta ahí. Entonces, si yo le gusta, por ejemplo, le voy a hacer esta pregunta. Vea, pero más que yo quiero cambiar de la persona 2 el ADN. Sí. Con un set. ¿Cómo lo haría entonces? Grupo en la posición. Digamos por acá abajo. ¿Le digo grupo qué? La posición 1, punto set. Punto set ADN. Cuando la llena. ¿Qué papel qué? El vector Z. Y si yo le digo... Hola, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo... ¿Cómo así? O sea, ¿Acá? A ver. ¿Qué hace un set? no, sí, o sea, pide el valor de la Y ADN. me tocaría... Pero él pide que cambie el set ADN, le pide que cambie todo. Todo el ADN, ¿cierto? Entonces me tocaría crear un ADN nuevo para mandárselo acá. Y ahí se lo mando, por ejemplo, ADN y en mayúscula de nuevo. Exacto. Y grande por arriba. Exacto. Listo, ahorita que hace esto, vamos a ver cómo hacerlo. Punto get ADN en su campo 1 hágalo igual a 1. Vuelen. ¿Qué está haciendo ahí? El editor en segunda posición de la ADN. ¿Qué está haciendo ¿Qué ahí? está haciendo la ADN? Ah, ya lo cambió en la posición 1, el 0 por el 1.
la casilla de del ADN, número uno, del ADN de la segunda persona. O sea, ahí cambia un valor. Del vector, uno en específico, ¿cuál? De la persona 1. O sea que yo puedo cambiar el vector o todo con el cel o cambiar una posición específica del vector. Esto tampoco Pero entonces también, o sea, así como lo podemos modificar también puede saber. Sí, claro, con el que si le quito es igual, ahí estaría trayendo cuál. Este va aquí. Se desinstala el ¿Por qué? Preguntas hasta ahí. Congelado. Esto No está tiene. claro. Entonces, si me dice una si deciden aceptarla, es que me hagan. Vamos a volar. Yo quiero un vector de objetos de personas. Pero cada persona tiene 5 carros, 5 motos, 5 carros, 5 motos, 5 ¿qué? esposas. Bicicletas y 5 hijos. Quiero saber de esa persona cuál es el carro más rápido, cuál es el carro, la moto más rápida, las menos rápidas, cuál es la mejor bicicleta, la bicicleta más cara y cuál es el más viejo. El más viejo. se está hablando O sea, ya arrancó una hoja de carne, Ahora 10 Y yo un personas. puntazo que ¿Para no Ya para la próxima clase ya entender eso para yo pasar a otro tema más avanzado. Entonces, lo que necesitan. Cada persona Tiene algo de 5 pesos. Casi que. Yo no lo pago. A ver, más rápido, hermano, esto de la foto de Se necesita saber. Y la Se necesita saber. Empezamos más lento, la bicicleta más cara y la bicicleta más barata y el hijo más joven. ¿No de cuántas personas? Venga, venga, esto. Moto